hablando sobre la vida de Saulo, quien después del encuentro con el Señor Jesucristo se transformó en Pablo. Pero lo que quiero que estén persiguiendo a través del mensaje es el cambio que tiene que producirse en una vida. El cambio que vamos a descubrir hoy a través de la palabra en la vida de Saulo o Pablo posteriormente, esa clase de cambio tiene que haber en nuestra vida, porque la experiencia es con el mismo Cristo. Entonces nuestro mensaje hoy se va a llamar de rabioso perseguidor a ardoroso predicador. Y busque ahí en su Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Y vamos a leer ahí del verso 54 al 60. Así dice la palabra de Dios, Hechos 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. De rabioso perseguidor a ardoroso predicador. Por estos días, eran días de maldad. Podríamos decir que la maldad estaba aquí en su salsa. Hombres perversos sobornaron y fabricaron falsos testigos para atacar a Esteban, el hombre de Dios. Hombres perversos corrompieron a otros y elaboraron mentiras para llevar a la muerte a un joven predicador. Y en ese contexto se manifestó el rabioso perseguidor llamado Saulo. Saulo era testigo de cómo estaban dando muerte a este joven predicador llamado Esteban. Estamos usando la palabra rabioso. Ese término rabioso habla de alguien que tiene un enojo muy grande. Y Saulo tenía un gran enojo en contra de Cristo, en contra del camino y en contra de los discípulos del Señor Jesucristo. Usamos la palabra rabioso para referirnos a alguien que está en un estado de furia, alguien que está ahí colérico, alguien que tiene actitudes violentas y exaltadas. Ese era Saulo. Pero aquí estamos frente a Esteban, a quien la Biblia lo define como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice que la gracia de Dios estaba sobre este joven predicador llamado Esteban. Y cuando se lo miraba, él tenía el rostro como de un ángel. Pues todo eso es lo que dice la Biblia acerca de Esteban. Esteban dio uno de los grandes sermones de la Biblia. Usted tiene que leer todo ese capítulo 7 para descubrir un sermón, un hombre con un conocimiento teológico, histórico, un mensaje poderosísimo es el que dio Esteban. Y los religiosos que le rodearon no pudieron soportar tanta predicación bíblica. El espíritu de esos religiosos se parece al de muchísima gente de nuestros días, que no toleran una predicación más allá de 45 minutos.
Los religiosos estaban molestos con la prédica y con el predicador, pero el sermón era algo impactante, el sermón era algo realmente impresionante. Amén. No pudieron tolerar tanta predicación, no pudieron soportar tanto poder del Espíritu Santo y se decidieron a arremeter y terminar con la vida del joven predicador. Comenzaron a tomar piedras. La Biblia dice, ahí lo hemos leído, que le rechinaban los dientes de bronca, de odio. No podían tolerar ese sermón y no querían ya tolerar al joven predicador, al joven varón de Dios. Y entonces se decidieron a descargar todos sus odios y la furia asesina en contra de Esteban, el predicador de Dios. Pero en este capítulo 7, verso 58 que ya hemos leído, note por favor otra vez lo que dice. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese era el furioso perseguidor. Esa prueba de que pusieron las ropas, eso incluía el manto de Esteban. Y pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esa era la señal, la evidencia de que Saulo era el perseguidor y era el autor intelectual de ese crimen. Para que usted entienda bien, las ropas a los pies de Saulo demuestran que la muerte fue algo elaborado en su mente, en su cabeza. Y por eso todos los testigos pusieron la ropa a sus pies, como diciéndole, aquí está la misión cumplida. Aquí llevamos a la realidad lo que pensaste. Aquí hemos satisfecho tus deseos, Saulo. Aquí están las ropas de los testigos y aquí está el manto del predicador también. Ese sería todo un mensaje aparte, el saber quién va a tomar el manto de ese predicador, porque ese manto todavía está allí para que alguien se lo ponga y tome el estilo de vida que tenía Esteban y el estilo de servicio y el estilo de predicación que tenía ese joven gran predicador de la palabra Amén. de Dios. Saulo iba a ser testigo de una muerte triunfante. Repetir eso, mis hermanos. Saulo iba a ser testigo de una muerte triunfante. Saulo iba a ver morir a un vencedor, porque esa muerte, hermano, era una muerte victoriosa, porque cada vez que un mártir de la fe muere, él siempre deja abierto un camino al servicio, un camino al triunfo. Cada vez que un mártir en la fe muere, eso es un camino abierto para que otros tomen su lugar. Por lo tanto, Saulo era testigo de la muerte de un mártir triunfante, de un mártir vencedor. Pero un poquito ahora sobre Esteban, mis hermanos. Esteban predicó la palabra de Dios. Y ahora Esteban sabía que iba a morir. Y él oró por los asesinos. Dice que puesto de rodillas, él después de haber predicado, él oró al Señor, oró por los asesinos. Y ahora él vio los cielos abiertos y dice que también lo vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esteban murió con absoluta tranquilidad de que la misión había sido cumplida. Él predicó, él dio testimonio de su Cristo, él dio testimonio de su Salvador, él dio testimonio de la fidelidad y de la grandeza de la palabra de Dios. Y los cielos se le abrieron y él vio a Jesús y él supo bien dónde iba, pero antes de partir de este mundo, dijo las últimas palabras impactantes: Padre, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. Unas palabras muy similares a las que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Aquí estaba un joven mártir partiendo de este mundo. Y hermano, la muerte de los mártires es la semilla de la iglesia. La muerte de los mártires es la semilla de la iglesia. Y estamos hablando de esto para que la semilla no muera, para que la semilla fructifique en nuestra vida y podamos tener un estilo de vida cristiana que pueda impactar esta generación corrupta y perversa, como lo hizo Esteban en sus días. Déjenme decirles algo. Hoy, en el día de hoy, Esteban y Saulo
transformado posteriormente en Pablo, ellos están en el cielo. Los dos están en el cielo. Hoy el gran predicador está con aquel que ayer era el odiador y era el cuidador de la ropa de los verdugos asesinos. Hoy los dos están en el cielo. El gran predicador, el joven predicador, y aquel hombre llamado Saulo, que ayer era el odiador, el perseguidor y el cuidador de la ropa de los verdugos asesinos. Ese día que hemos leído aquí en la palabra, ese día Esteban se fue al cielo, pero Saulo se fue a otro lugar, alimentando más su odio en contra de los cristianos. Ahora necesitamos leer allí en el capítulo 8 de Hechos, los versículos que siguen, Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Es decir, que él estaba totalmente de acuerdo con la muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia. Otra vez, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí esta palabra dice que Pablo asolaba a la iglesia. Yo quiero, hermano, que comprendamos bien el alcance de ese término. La palabra asolar significa arruinar. Pablo quería arruinar la iglesia. La palabra asolar también significa destruir, arrasar un territorio. Y era eso lo que Pablo quería lograr. Él quería arruinar la iglesia, quería destruir la iglesia, quería arrasar con la iglesia. La palabra asolar, el diccionario también la define como maltratar, echar algo por el suelo. Y eso era el fin que Pablo perseguía, ver la iglesia de Cristo derrotada en el suelo, cosa que no lo iba a lograr. Dice aquí la palabra que él entraba en las casas y arrastraba a los hombres y a las mujeres y los llevaba a la cárcel. Y mucha de esa gente que Pablo o Saulo en este momento llevaba a la cárcel se encontraban con la muerte después. Así que tenemos que comprender eso, que él entraba por las casas, perseguía a los cristianos. Él no era un hombre sin contemplaciones, sin misericordia, le daba lo mismo arrastrar por el piso a un hombre o a una mujer y depositarlos en la cárcel para que escucharan una sentencia y fueran llevados a la muerte. Ese era Saulo, el rabioso perseguidor, el rabioso perseguidor. Una vuelta de página en el capítulo 9 de Hechos, por favor. Hechos, el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Mire cómo dice la palabra del Señor. Hechos 9, versículos 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ahora ponga atención, porque comienza diciendo este capítulo 9 que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos. Ahora, muchos de los historiadores esta frase de respirar amenazas y muerte la relacionan con las tantísimas historias que se contaban en el pasado acerca de dragones. Ponga atención a esto, por favor. Muchos de los historiadores relacionan esta frase con las antiguas historias que la gente hablaba acerca de dragones que vomitaban fuego o escupían fuego. Esta expresión aquí, respirando amenazas y muerte, es la misma idea que se relacionaba con esa historia de dragones. Lo que esto quiere decir es que aquí se estaban tratando de
despedazar, destruir con un fuego mortífero a los seguidores del Señor. Pablo o Saulo aquí respirando amenaza, era como un animal embravecido, como un animal enfurecido. Él estaba lleno de odio, ráfagas de odio salían a través de su respiración. Era un hombre que estaba aquí enceguecido, lleno de esa rabia perseguidora. Ahora él estaba persiguiendo a los que estaban en el camino. Los discípulos eran los que estaban en el camino, porque ya el Señor lo había dicho, que Él era el camino, la verdad y la vida. Esa gente que Pablo o Saulo en este momento perseguía, eran los que ya estaban en el camino del Señor, los que habían tenido un encuentro con Cristo, los que pertenecían a ese camino de la fe y de la doctrina cristiana. Y Saulo estaba persiguiendo, quería terminar con los discípulos que estaban en el camino. Como un animal, él estaba rastreando su presa a los cristianos. Como un animal, Pablo estaba olfateando a la distancia a ver dónde encontraba un cristiano para poder darle muerte. Pero algo inesperado iba a suceder. Algo inesperado y grandioso iba a pasar en su vida. Observe aquí en este capítulo 9 y el versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3. Y vamos a leer sobre algo inesperado y grandioso que iba a pasar en la vida de Saulo. Dice la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tenía la intención de darse un festín, de encontrar la mayor cantidad de cristianos posible en Damasco, en Siria. Él estaba haciendo un viaje de 225 kilómetros, un viaje que normalmente en ese tiempo llevaba de 7 a 8 días. Y él quería encontrar la mayor cantidad de cristianos en Damasco. Pero en ese camino se le apareció el Cristo resucitado, y de pronto dice la Escritura aquí que él cayó en tierra. Para todos aquellos que ya tienen más tiempo en la fe, observen que ahí no dice nada que se cayó de un caballo ni nada de eso. No estaba a caballo, no dice nada la Biblia, porque muchos lo tiran a caballo. Lo que la Biblia dice es que él cayó en tierra, y ahí él iba a tener esa experiencia impactante. Dice la palabra de Dios que de pronto oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí era el momento donde el Señor Jesucristo dice: tenemos que arreglar algunas cosas, tenemos que ponernos al día con esos asuntos pendientes. ¿Qué es tu motivación? ¿Qué es lo que te empuja a ser un rabioso perseguidor de mis seguidores? Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Necesito una explicación. ¿De dónde salió tanto odio? ¿De dónde juntaste tanto enojo? ¿Cuál es la fuente de tanta bronca que sientes por mí y por mi pueblo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora la respuesta de Saulo es, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Y esa expresión es algo impactante. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, y si me preguntaran quién me envía? Dios le dijo: yo soy, te envía. Cuando él le dijo: yo soy Jesús, él le está diciendo: yo soy Dios hecho carne. Te estás enfrentando con Dios, Saulo. Yo soy. Dios está aquí en la persona de Jesús. Yo soy Jesús. Y luego que dijo esta expresión, el Señor le dijo: eres tú que me persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa expresión coces y el aguijón es como si fuera una rama, una madera
con punta. A veces se utilizaba para poner en la panza de la vaca o de los bueyes, para que moverse esa punta pinchara en la panza y le llevara a trabajar, los impulse a ir adelante. Algo que lastimaba, y entonces el Señor le está diciendo: dura cosa te dar cosas, estás lastimando mi pueblo, estás lastimando mi gente, dura cosa estás haciendo, Saulo. Y ahora parece como que en ese instante Pablo recapacitó. Quizás toda su historia de perseguidor rabioso pasó por su mente en ese momento, y reconoce su error y su pecado, y reconoce el señorío de Cristo, que Cristo es el Señor. Y entonces dice Saulo desde el piso: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted no tiene que imaginarse mucho. Solamente en esa expresión debe comprender: ¿qué quieres que yo haga? Me rindo ante tu presencia, me rindo ante tu majestad, me entrego a tu señorío. Dime ya te pertenezco. ¿Qué quieres que yo haga? No lucho más contigo, quiero caminar contigo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A cuántas cosas en esa expresión? Y ahora eso iba a producir el gran cambio en la vida de Pablo. Pablo estaba temblando frente al Señor, dice la Escritura. Pablo estaba temeroso, nunca imaginó, nunca había tenido una experiencia así. Y todos nosotros hemos tenido una experiencia especial con Cristo. Todos nosotros en ese encuentro personal con el Señor hemos vivido algo importante e impactante en nuestra vida. Todos nosotros experimentamos el nuevo nacimiento a partir del encuentro con Cristo. Y todo eso estaba pasando aquí, en ese momento, en la vida de Pablo. Y ahora, después que él reconoce el señorío, ahora que se pone a disposición diciendo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces Jesús le dice: ya está, levántate. ¿Me has reconocido? ¿Has reconocido mi señorío? Y eso implica también la salvación. Dice: ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Estas dos experiencias en la vida de Saulo iban a ser algo que le iban a acompañar por siempre. La experiencia de haber sido testigo de la muerte de Esteban. Escuche eso: la experiencia de haber sido testigo de la muerte de Esteban. Eso le fue algo que lo llevó hasta el último instante de su vida. Y no estoy exagerando al decir eso, porque Esteban sembró esa semilla en Saulo. Con su muerte sembró la semilla de que él un día iba a ser un fiel seguidor del Señor también, y que él iba a padecer del mismo modo. Y la segunda experiencia, ese encuentro con Cristo, era algo que él iba a incluir en muchos sermones. La muerte de Esteban y la experiencia con Cristo era algo que él iba a incluir en muchos sermones. Muy rápido, hermanos, abuelo de pájaro, necesito que lean conmigo varios textos allí que lo demuestran. El primero en Hechos, el capítulo 22, si pueden mirar ahí por un momento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, versículo 18, ahí Saulo había entrado con Trófimo al templo, y los judíos ahí lo quisieron matar. Se levantó el pueblo contra él, y luego vino allí el tribuno y lo salvó. Y Saulo pidió para hablar al pueblo y les explicó lo siguiente. Miren lo que le dijo a toda la multitud. Hechos el capítulo 22, versículo 18. Así se dirigió ya Pablo al pueblo en estas palabras. Hechos 22 y versículo 18. Dice la palabra del Señor: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo les dije: Señor, saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahora, aquí está.
Es otro pasaje, pero él pensaba usarlo también. Aquí está dando él testimonio. Dice, ¿cómo voy a predicar, Señor, si todos saben que yo fui testigo cuando mataron a Esteban, cuando derramaron la sangre? Yo estaba allí. Yo fui el que consentí en su muerte. Yo fui el que guardé las ropas de los que le mataban. Esa experiencia le iba a seguir por toda la vida. La muerte de Esteban sembró en Saulo, posteriormente Pablo, una semilla que él iba a dar un fruto en él de dedicación. La figura de Esteban era el espejo en que él se miraba. Él fue desafiado a ser un predicador como Esteban, un servidor como Esteban, un hombre fiel, un militante en la fe como lo fue Esteban hasta la muerte misma. Y ahora él está dando testimonio de esto. Yo estaba allí, yo estaba allí. Ahora en el capítulo 26, él está frente al rey Agripa y mire lo que le dice. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, él está frente al rey Agripa, versículo 9, Hechos 26, verso 9. Dice aquí Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí él está contando su testimonio. Ahí lo ve al rabioso perseguidor hasta el extranjero. Crucé las fronteras persiguiéndolo. Él dice, yo hice muchas cosas en contra de Jesús de Nazaret. Él dice, cuando mataban a estos cristianos, yo di mi voto, yo di mi aprobación. No solamente con su presencia aprobaba eso, sino con su palabra y con sus planes. Él aprobaba que fueran muertos los seguidores del Señor. Y él aquí dice que él los torturaba también. Y eso lo puede notar ahí cuando él dice, yo los obligaba a blasfemar. Usted debe entender que no era con palabras cariñosas que convenció a algunos para que blasfemaran, sino que por medio de torturas y de duros castigos, este hombre era un miserable, y él lo iba a reconocer después cuando dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Oh, aquí vemos al rabioso perseguidor, pero todo su ministerio él iba a contar quién era. Todo su ministerio él iba a recordarle a la gente de la clase de basura y de qué basural lo sacó el Señor, lo rescató el Señor. Muy rapidito, como dicen ahí en Santa Cruz, rapidingo. Mire, allí hermanos en Primera de Corintios, el capítulo número 15, versículo 9. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 9. Mire cómo él está recordando. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso quedó ahí pegado a su vida, en sus recuerdos, en su memoria. Él nunca se podía perdonar cuando recordaba, yo perseguí a los del camino, yo perseguí a la iglesia del Señor. Era un rabioso perseguidor de los que estaban en el camino de la fe. Un poquito más adelante, Gálatas, el capítulo 1, a esa otra iglesia él también le va a dar el mismo testimonio. Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 13. Mire lo que dice él, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí está en su testimonio declarando, yo asolaba la iglesia, le causé grandes daños, la arrasaba, yo era un rabioso perseguidor. Ustedes ya saben acerca de mi conducta del pasado. Un testimonio más ahora a la iglesia de Filipos, él le iba a hablar de eso. Mire ahí en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 6. Filipenses el capítulo 3 y el versículo 6. Dice él, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está.
Hermanos, por donde él iba, él contaba cómo él participó y fue testigo de la muerte de Esteban. Él contaba de cómo fue el cambio en su vida en el encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Él por donde iba con vergüenza y con dolor daba testimonio de cómo él persiguió, cómo él fue un rabioso perseguidor de la iglesia de Cristo. Él le iba a contar a Timoteo para que quede constancia también de la clase de persona que él era en el pasado. Él era realmente un miserable, pero escuchémoslo en sus propias palabras. Si busca ahí, por favor, Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 13 en adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice él. Dice Saulo, ahora transformado en Pablo, dice estas palabras, verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, ahí está, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Él está dando testimonio. Y él está abriendo una puerta de esperanza a muchos pecadores de nuestro tiempo. Él dice, yo era un blasfemo. Era una persona que decía groserías en contra de Dios. Levantaba mi voz en insultos de contra Dios. Era un blasfemo, era un perseguidor. Era una persona decidida a hacer toda clase de daño a los que creían en el Señor. Y hoy hay mucha gente así, que nos desea lo peor a los cristianos, que nos maldice. Hay mucha gente que nos ataca y hay muchos hermanos en la fe que están perdiendo o dejando sus vidas, pero dando un buen testimonio del evangelio. Él dice, yo era un blasfemo, era un injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y él empieza a hablar del amor y de la gracia de Dios que es en Jesucristo. Una persona que está perdida en la delincuencia es alguien que puede ser rescatado por Cristo. Su vida puede ser transformado, su rumbo puede ser cambiado, puede dejar de transitar el camino al infierno y empezar a recorrer el camino al cielo si Cristo entra en su vida como el Salvador. Por eso Pablo dice, si vamos a una competencia entre los pecadores, yo soy el primero, dice él. Yo soy el primero, porque fue un hombre violento, un hombre con mente y corazón de asesino, fue un fanático religioso, fue un hombre enceguecido por su religión, fue un hombre que pretendía hacer bien, pero terminaba haciendo mal, dañando vidas, estropeando familias. Y él está diciendo, entre los pecadores yo soy el primero. Ahora muchos que habían oído ese texto, en este texto de esta historia, lo comprenden mejor, porque él se definía como el primero de los pecadores. Sí, lo vio. Terrible, él era un hombre realmente cruel, pero él dice, hay esperanza para las peores personas, hay esperanza para los peores seres humanos, hay esperanza para los seres más miserables. Si Dios mostró su misericordia y me salvó a mí, hay esperanza para usted. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que predicar ese evangelio, porque ese evangelio rescata a los que están hundidos en la podredumbre del pecado. No importa si es un delincuente, no importa si es un drogadicto, si es un alcohólico perdido, no importa si es una mujer que ejerce la prostitución, la atrapado en la idolatría, no importa en qué lugar de la podredumbre del pecado está. Cristo y su evangelio pueden rescatarle, darle una vida nueva. Hay esperanza para el pecador. Qué lindo lo que transmite él, ¿no? Él no se olvida de su pasado miserable y no pierde de vista el amor y no pierde de vista la gracia de Dios que todo lo alcanza y a todos puede salvar. Gloria a Dios por esa obra del Señor. Dice aquí, él dice, entre los pecadores yo soy el primero. Y Dios mostró en el verso 16, dice, Dios mostró su clemencia en mí, como diciendo, si él me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Dios mostró su clemencia en mí para ejemplo de aquellos que habían de creer para vida eterna.
No todo está perdido para el que está derrumbado sobre el mostrador de un bar, alcoholizado o tirado en una esquina. No todo está perdido para aquel que está esclavizado de los ídolos y de los demonios que lo habitan. No todo está perdido para el delincuente, para el adicto. No todo está perdido para el inmoral. Dice Pablo, si Dios me salvó a mí, fue como ejemplo para aquellos que habían de creer para vida eterna. Toda persona puede ser salva. Qué lindo eso, qué testimonio que da aquí él. Estamos hablando de este hombre que fue un furioso perseguidor de la iglesia, de este hombre, hermanos, que fue un rabioso perseguidor. Y ahora le encontró a Cristo y su vida iba a cambiar. Y ahora vamos a la segunda parte de nuestro mensaje. Ahora lo vamos a ver como un ardoroso predicador. Después de ese encuentro con Cristo, el rabioso perseguidor se va a transformar en un ardoroso predicador. Volvemos a Hechos, el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Ya se encontró con Cristo. Recuerda que Jesús le dijo, ahora entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo allí, en Hechos, el capítulo 9, le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y él fue allí puesto en una casa y luego fue llamado un discípulo de nombre Ananías. Este discípulo de nombre Ananías tenía la misión de hablar con Pablo, ahora ya tenía que aconsejarle, tenía que orientarlo en las cosas del Señor. Pero Saulo era un hombre que imponía tanto temor y terror en la gente, que mire lo que dice este hombre Ananías. Aquí en Hechos, el capítulo 9, versículo 10. Hechos 9 o 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y les pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, el rabioso perseguidor. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y ese va a ser otro mensaje que vamos a hablar en algunos días. Ve, porque instrumento escogido me es este. Pero aquí, en el verso 20, luego aquí Ananías lo bautiza, lo bautiza, y después del bautismo, mire lo que hay que hacer, hermanos. Versículo 20, Hechos 9, 20, dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo de que este era el Hijo de Dios. Este pasaje derrumba por tierra los temores y también la mala enseñanza que reciben algunos hermanos, que piensan que para que predicar hay que ir a un seminario, tener algún título en teología, un bachillerato, un doctorado, nada de eso. Él creyó, él se bautizó y ahora ya salió a predicar. Creyó, se bautizó y a predicar. Y esos son los pasos para dar, son los pasos que la Biblia enseña. No hay otra forma paralela, es creer, bautizarse y predicar, creer, bautizarse y predicar. Ahí nomás fue bautizado. Para los que no saben, ahí tienen que estar leyendo este capítulo 9, y ahí se nos enseña en el versículo 18 y 19 cómo él fue allí bautizado. Al final del verso 18 dice que él fue bautizado, y ahora en el 20 dice que él enseguida, no puso ninguna excusa, no sintió ninguna vergüenza, enseguida salió y predicó a Cristo en la sinagoga. Todos tenemos que seguir esta huella, todos tenemos que andar en estos pasos, creer, ser bautizado y salir a predicar en el nombre del Señor. Aquí en Hechos, el capítulo 9, verso 27, Hechos 9, verso 27, dice, entonces Bernabé, tomándole,
lo trajo a los apóstoles y les contó a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahora Bernabé lo presentó a los apóstoles. Bernabé era el que estaba dando testimonio. Yo lo vi predicar, yo lo vi hablar acerca de Jesús en Damasco. Este hombre no tiene temor, este hombre es de los nuestros, es de nuestra familia, él es heredero de la vida eterna, tiene al mismo Redentor, tiene al mismo Salvador, le espera el mismo cielo que nosotros. Yo doy testimonio de él, decía Bernabé. Qué impactante ese cambio en la vida de Pablo. Ahora, un poquito de memoria, hermanos, por razones del tiempo. Este hombre, Saulo, transformado en Pablo, él le dijo esto a los corintios. Ahí vamos rápido. Segunda de Corintios 5:17. Él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas hay que dejarlas del otro lado de la cruz. Cuando yo me encuentro con Cristo, tengo que dinamitar todos los puentes que me ligan al pasado, porque no tengo nada que ver con mi pasado. Yo estoy viviendo una nueva vida en Cristo. Y Él dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, nació de nuevo. Olvídese de sus pasados, olvídese de aquellas vivencias escandalosas de su pasado, pecaminosas de su pasado. Amén. Viva esta nueva vida en Cristo. Usted es una nueva criatura. En las mismas palabras le dijo él a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, Gálatas 2, verso 20. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya maté al yo, ya no soy Saulo ni soy Pablo. Ahora es Cristo viviendo en mí. En otras palabras le está diciendo, hay que aprender a vaciarnos del yo y llenarnos de Dios. Vaciarnos del yo y llenarnos de Dios. Ya crucifiqué mi viejo hombre, ya crucifiqué mi vieja vida. Soy una nueva criatura con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no ando buscando aplausos, ya no quiero acumular fortunas en esta tierra. Ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo, estoy muerto. Ahora solamente Cristo es el que vive a través de mí. Es las mismas palabras que le dijo a los filipenses en el capítulo 1 y en el verso 21. Él le dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era lo único importante. Vivir es Cristo, vivir es Cristo. Y esto, hermanos, no deben ser una serie de textos importantes para memorizar. Deben ser textos para hacerlos realidad en nuestra vida. Tenemos que crucificar la vieja vida, tenemos que crucificar el yo y tenemos que dejar que Cristo se manifieste a través de nuestro testimonio. Tenemos que tener como motivación única que el vivir es Cristo. No estamos viviendo para satisfacer nuestra vanagloria, no estamos viviendo para hacer tesoros en la tierra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues esto es lo que está diciendo aquí el ardoroso predicador. Oh, así se habla, el ardoroso predicador. Y ahora quiero que lo vea, al ardoroso predicador enfocándose en predicar el evangelio. Si ustedes y yo hemos tenido este encuentro con Cristo, si ustedes y yo hemos sido salvos por Cristo, tenemos que enfocarnos en esta vida a predicar el evangelio. Romanos, el capítulo 1, verso 16. Romanos, el capítulo 1, verso 16. Mire lo que dice el ardoroso predicador en este texto. Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está el ardoroso predicador. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio, no ando creyendo a escondida, no soy un discípulo secreto, todo el mundo lo sabe. Hablo de Cristo donde voy, hablo de Cristo con quien estoy. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es lo que me rescató de la miseria del pecado. El evangelio es lo que me salvó y el evangelio es lo que me va a llevar a la gloria eterna con mi Señor. No me avergüenzo, no me avergüenzo de ustedes y yo. No deberíamos avergonzarnos del evangelio.
sobre todo por Amén. esa palabrita que dice acá, dice que es el Amén. poder de Dios para salvación. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde tomamos nosotros para el español la palabra dinamita. Así que no duden asegurarlo. Dice aquí que el evangelio es el explosivo de Dios, porque el evangelio cuando toca una vida destruye el pecado en 1000 pedazos. Yo no me avergüenzo, tengo el poder de Dios en mis manos, tengo el poder a través de la predicación de la palabra de Dios. No se avergüence, no se Amén. avergüence. Ardoroso Amén. predicador. Esa palabra ardoroso habla de un hombre que tenía la presencia de fuego de Dios en su vida. Él no tenía un fuego artificial, él no tenía un fuego creado por hombres, él era un hombre ardoroso porque tenía fuego de Dios en su vida, quizás como Amén. aquel fuego que sintió Jeremías Amén. en sus huesos. Escuchémonos un poquito más al ardoroso predicador, hablándole a los Corintios, primera carta, capítulo 9, verso 16. Observe lo que dice el ardoroso predicador. Primera de Corintios, el capítulo 9, versículo 16. Él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esta enseñanza tenemos que abrazar, hermanos. Tenemos que abrazarla con cariño, con amor y no desprendernos. Él dice, ay de mí si no predico el evangelio. Me esperan días de dolor, de sufrimiento. Yo tengo que predicar el evangelio porque yo quiero tener una vida plena, una vida abundante. No puedo estar aquí sufriendo. Tengo que hablar de Cristo. Él dice, me ha sido impuesta esta necesidad. El peso en su espalda, el peso del ganador de almas. Esta necesidad, hermano, era como la que tenemos de respirar, como la necesidad que tenemos de beber agua, como la necesidad que tenemos de dormir. Así, más importante todavía que tomar agua, que comer o dormir, debe ser la necesidad de predicar el evangelio al otro. Ardoroso predicador, estaba predicando. Este hombre predicaba el evangelio y ahora lo vamos a ver al ardoroso predicador predicando sobre la obra de la cruz. El ardoroso predicador predicando sobre la obra de la cruz. Un poquito aquí en Primera de Corintios, pero capítulo 1, los versículos 18 y 23. Mire, aquel furioso perseguidor ahora era un ardoroso predicador y dice estas palabras. Primera de Corintios 1, verso 18. Dice él, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es el poder, esto es, a nosotros es poder de Dios. Hay muchos que ven la cruz como locura. Muchos se han expresado a través de la historia y aún en nuestros propios días, como que el creer en la obra de Cristo en la cruz es una locura. Por eso muchos equivocadamente nos tildan de locos, de fanáticos, de religiosos. Así nos atacan. Él dice la palabra de la cruz es locura, pero para los que se pierden, para nosotros es el poder de Dios de la salvación. Esta palabra cruz, la cruz fue algo que inventaron los fenicios y los persas. Entre esos dos pueblos inventaron la cruz y la erigieron como un elemento de tortura y de castigo. Para eso fue creada la cruz, pero nadie la usó tanto en la historia como los romanos. La cruz y la muerte de cruz era algo realmente doloroso y humillante. Y Pablo dice, nosotros predicamos en la cruz, porque allí fue donde el hombre intentó humillar al Hijo de Dios. Allí fue donde el hombre intentó realmente abofetear y castigar y avergonzar a Cristo, el Hijo de Dios. Para muchos es una locura, pero cuando yo veo a Jesús muriendo en esa cruz por mi pecado, cuando veo a Jesús ocupando mi lugar en esa cruz, yo veo el poder de Dios que me trae salvación. Esa cruz y esa obra en la cruz es el poder de Dios para salvación. El ver a Cristo morir en esa cruz, eso es algo que a mí me motiva, es la expresión sublime de amor. No hay ningún otro hecho o demostración de amor en la historia humana similar a esa. Es un hecho único, el amor de Cristo mostrado en la cruz.
aquellos que usan el himnario bautista, hay un himno maravilloso que dice en la primera parte, es el himno 109 del himnario bautista, dice: en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió mis pecados él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Sí, fue por mí, sí, fue por mí, sí, por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Qué maravilla ver a Jesús. Y dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora él agrega: la palabra de la cruz es locura, pero para los que se pierden. Aquí en 1 Corintios 1 y en el verso 23, observe lo que él dice, porque eso es una enseñanza para nosotros. Dice aquí 1 Corintios, el capítulo 1 y versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Dice Pablo: yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Yo no ando debatiendo ahí con los locos esos que creen en los ovnis, en los alienígenas, en los extraterrestres. Yo no ando perdiendo mi tiempo para discutir si Evo fue mejor o si Yanine es la mejor o quién va a ser. Yo no ando discutiendo si el Bolívar o el Bestronje, qué es más importante, tiene más títulos cosechados en la historia. Yo no ando debatiendo de política, yo no ando debatiendo sobre cosas vanas. Dice Pablo: yo solamente me concentro en predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y es eso, mis hermanos, la escuela para nosotros. Es esa la lección que sale de esa escuela. Deje de discutir y de pelearse por cosas vanas y dedíquese a predicar a Cristo y a este crucificado, porque ese Cristo crucificado me habla del amor de Dios a mi persona. Ese Cristo crucificado me habla de su entrega total por mí. Ese Cristo crucificado me muestra la sangre roja que tiñó ese duro madero, esa sangre que perdona, que lava mi pecado y que me da una salvación eterna. En ese Cristo crucificado, ahí está mi esperanza de la herencia eterna junto a Dios, la herencia de los santos en luz, como le dijo Pablo a los colosenses. Mis hermanos, hay que dedicarse a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Hay que dejar de debatir Amén. Sobre tonterías y de cosas de poco valor y dedicarse a predicar sobre Cristo y Cristo crucificado. Mire, mis hermanos, muchos hermanos tienen temor del mundo, de que si yo hablo de la cruz, ellos me van a ver como un loco. Si yo le hablo de la cruz, para otros va a ser un tropiezo. Mire, mis hermanos, hable de la cruz, porque yo prefiero ser escupido por este mundo antes que ser, hermano, tragado por el infierno. Así de simple. Yo prefiero ser escupido por este mundo antes que ser tragado por el infierno. Por eso voy a hablar Amén. De la cruz, voy a hablar de la cruz. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Amén. 2 puntos más o uno más y terminamos. Aquí quiero que veamos a este ardoroso predicador hablando sobre la vida eterna, porque es eso lo que también nos interesa mucho. El ardoroso predicador hablaba de Cristo en las sinagogas y en todos lados. El ardoroso predicador hablaba del evangelio y del poder salvador del evangelio. El ardoroso predicador hablaba de la obra en la cruz y del poder de la sangre preciosa de Cristo. Y el ardoroso predicador hablaba acerca de la vida eterna. Primera de Timoteo 6 y versículo 11. Primera de Timoteo 6, 11. Voy a terminar ahí, hermanos, en ese punto el mensaje. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Si puede mirar allí, Primera de Timoteo, el capítulo 6 y versículo 11. No, dice la palabra de Dios aquí. No ese es el texto que estoy buscando, pero es el que Pablo dice aquí. Dice: tú echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Y ahora, hermanos, es eso lo que Pablo predicaba. Dice aquí, por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 1 de Timoteo, dice: pero esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna.
Él hablaba de la vida eterna, hablaba de la vida eterna, hermanos. El ardoroso predicador. ¿Habla usted de la vida eterna? ¿Habla usted de la obra en la cruz? ¿Habla usted del poder de la sangre de Cristo? ¿Habla usted del poder salvador del Evangelio? Si no hacemos estas cosas, nunca seremos un ardoroso predicador. Amén. La vida eterna, mis hermanos, la vida Amén. eterna Amén. es la joya de mayor valor que fue comprada Amén. con la sangre preciosa de Cristo. La vida eterna es la joya de mayor valor que fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Quizás alguien que nos acompaña en esta hora aún es un furioso perseguidor de la iglesia. Quizás alguien que nos acompaña en esta mañana dice, bueno, yo no persigo, no digo nada en cuanto al cristianismo, pero es hora de que diga, soy un pecador y quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador. Es el momento para abrir las puertas de su vida, para que Cristo entre, lave su pecado y siembre en usted esa salvación eterna que Él promete. Qué maravilloso es andar por esta vida y sabiendo que un día vamos a partir a la eternidad para heredar junto con Cristo esa salvación eterna que Él nos dio. Él murió en la cruz. Él murió por mí. Él murió por mí. Sí, Él murió por mí en la vergonzosa cruz. Qué gran amor el del Señor. Y puedo usar las palabras que usó nuestro hermano Alex cuando dijo, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. A cada uno Amén. de nosotros nos sacó de algún basural. A cada uno de nosotros nos sacó de algún lugar de miseria. A cada uno de nosotros nos sacó de lo más inmundo del pecado. Y ahora miramos a la cruz y contemplamos ese amor. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para ser Amén. hijos de Dios. Podemos cambiar, el Evangelio puede cambiar, Cristo puede transformar vida. Podemos dejar de ser rabiosos perseguidores y transformarnos en ardorosos predicadores de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra, bendiga sus vidas, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.